Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. El proselitismo interno de las fuerzas partidistas que van a elecciones primarias en marzo de 2021 arrecia, aunque el país navega en la oscuridad del desacuerdo político que podría pasar factura si no se toman decisiones que devuelvan la confianza del electorado y las reformas electorales que demanda el país. La eventualidad de una nueva barrasca institucional similar a la de 2009, 2013 y 2017 que detonaron en denuncias y protestas por presunto fraude electoral e ilegitimidad presidencial, hace días la advierten distintos sectores políticos, económicos, académicos y sociales, sin conmover a las autoridades correspondientes. Desde la semana pasada se han postergado la sesión legislativa virtual para discutir y aprobar 5 artículos transitorios y dar paso a la discusión de la nueva ley electoral relacionados a el censo para las elecciones primarias del 14 de marzo de 2021. Y la historia se repitió este jueves cuando la bancada de Libertad y Refundación Libre confirmó su no asistencia a la sesión virtual para retomar el debate del articulado transitorio. Ramón Soto, diputado de Libre, afirmó que la bancada decidió no asistir a la sesión virtual debido a que algunos artículos muestran una redacción que se presta a interpretaciones no claras, agudizando las tensiones entre libres y liberales y sus pares nacionalistas. A las 8 de la mañana se reunieron los jefes de bancadas con otros miembros de la comisión de dictamen. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad tanto de liberales como Libre, no existe esa misma receptividad por parte de los integrantes de la bancada del Partido Nacional, declaró. Rafael Sarmiento, de la misma formación política, reiteró que Libre no asistirá a las sesiones convocadas hasta que el Partido Nacional acepte aprobar los artículos transitorios que vivifican al nuevo censo electoral. Previo a la jornada, el vicepresidente del Legislativo, Antonio Rivera Callejas, describió a la prensa un buen ambiente para retomar las discusiones. Esto será paulatino, es decir, primero aprobarán los artículos transitorios y luego se debatirá la nueva ley electoral, subrayó el parlamentario. Mario Pérez, jefe de la bancada nacionalista, reconoció que falta llegar a ciertos consensos sobre los artículos transitorios, por lo que se cambió la fecha de la sesión programada para el miércoles al jueves. No está consensuado en su totalidad aprobar algunos artículos transitorios y tampoco hay por qué correr con una nueva ley electoral, puntualizó Pérez. La inconformidad de la nueva normativa electoral incluye el malestar de los partidos minoritarios, PINU, UD, DC y Alianza Patriótica, que califican la normativa en debate como una creación a la medida de los intereses de los partidos grandes. La UD, por medio del dirigente Marvin Ponce, advirtió que de aprobarse tal como está, acudirán a un amparo con suspensión de acto reclamado ante la Corte Suprema de Justicia, hasta que no se reformen los capítulos de la nueva ley electoral que modifican criterios de financiamiento a los partidos minoritarios, una amenaza para la existencia institucional. Estas son indicaciones inequívocas de que Honduras se encamina al abstencionismo, polarización y conflictividad, anticipó Lester Ramírez, analista político de la ONG Asociación para una Sociedad Más Justa. La falta de voluntad de los políticos y la desconfianza en el proceso electoral generará más abstencionismo y conflictividad debido al discurso paralizante y descalificativo, concluyó el jefe de investigaciones de la organización social. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, vamos a hablar de las reformas electorales esta mañana, cerrando la semana de la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, viernes 25 de septiembre. 3 distinguidos invitados, don Gilberto Ríos, don Fernando Anduray y el abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, don Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl. Un saludo para Fernando, para todo el teleauditorio de Canal 11. Muy agradecido por la invitación. Don Fernando, bienvenido. Gracias, Raúl. Un placer saludarte después de muchos días.
siempre en las manos del Señor, pidiéndole a Dios en el nombre de Jesucristo que siga apoyando al pueblo hondureño para que nos proteja de los efectos negativos de esa pandemia que está azotando al mundo y en Honduras también. Que Dios bendiga a Honduras, y aquí listos para hablar de ese panorama electoral. Ya escuchamos el preámbulo y nos parece que hay bastantes elementos como para tener un programa constructivo y que ayude a la clase política hondureña a estabilizar el desarrollo de los próximos comicios primarios e internos de los partidos. Sí, muchas gracias a ambos. Riesgos para el país de mantenerse ese desacuerdo en cuanto a las reformas electorales en el Congreso Nacional. Don Gilberto Ríos, bueno, ¿qué piensa de esto? Bueno, estamos en medio de una crisis muy importante, ¿verdad? Estamos saliendo de la pandemia, bueno, comenzando a dar pilinos fuera de la pandemia. Se calcula que los casos serán alrededor de 5 veces, 6 veces más. Nos preocupa seriamente la crisis económica que se desata. Luego está la crisis social, ¿verdad?, que tiene varias aristas, varios elementos. Y este último ingrediente, pues, daría como resultado una crisis política en el país. No se logra pues tener una nueva ley electoral. Para nosotros sería un detonante importante, ¿verdad?, de un rompimiento político en Honduras que se ha venido conteniendo por parte de la oposición, que es una oposición democrática, que es una oposición que atiende las leyes del país, pues, a pesar de lo deteriorado que está todo el sistema de derecho, pero que la población, ¿verdad?, ya no tiene una paciencia como la que puede marcar, digamos, la oposición política, porque hay desesperación en Honduras, en tanto todos los escenarios tienden a agravarse sin que haya en el horizonte una esperanza, ¿no?, una posibilidad de que esto cambie, de que esto mejore. Entonces es mejor, realmente lo mejor sería lograr que a través del diálogo se pudiera encontrar alternativas, se pudiera concretar un acuerdo político. Esto no tiene que ver con el debate, digamos, del hemiciclo. No es un parlamento de debate el que nosotros tenemos, es un parlamento de acuerdos políticos, y esto se da a nivel de cúpulas de partido, y en ese sentido, pues, esperamos que se logre ese acuerdo, que se permita transparentar completamente el proceso electoral. Lo que está en debate en este mismo momento es si se logra pues la conformación de la mesa electoral. Si tenemos acuerdo con eso, más allá de los acuerdos transitorios o otro tipo de acuerdos que están en torno al debate de la nueva ley electoral, pues creo que se va a poder avanzar. Creo que vamos a poder salir adelante con un proceso electoral transparente. Y si no se logra, pues creo que la única alternativa que el pueblo tiene, pues vuelve a ser la movilización popular, vuelve a ser la protesta, ¿verdad?, la protesta pacífica, la protesta pública, para que pues se tenga alguna presión y podamos tener un proceso electoral transparente y limpio en las próximas elecciones. Sí, don Fernando, ¿qué piensa el Partido Nacional? Libre se ha retirado, todavía no hay acuerdos, hoy ya es 25 de septiembre, no hay reformas electorales. Bueno, Raúl, Libre es uno de los actores del panorama político nacional. Coincidimos en el tema de la necesidad del diálogo nacional, de que estos asuntos se deben resolver sentados en la mesa del diálogo para tratar de encontrar lo mejor para el país y para la democracia. Sin embargo, hay algunas situaciones que la gente y los partidos están interpretando de diferente manera. Por ejemplo, el tema de este programa son el consenso para las disposiciones transitorias. ¿Por qué disposiciones transitorias?
porque el país está viviendo una situación de emergencia nacional, una situación especialísima, en la que la salud y la vida de la población están amenazadas. Y en medio de esa amenaza hay que desarrollar todos los arreglos políticos entre los partidos y la legislación nacional para poder hacer las elecciones primarias e internas en primer lugar y después las elecciones generales el próximo año en noviembre. Luego, sumado a eso, la clase política ha llevado a la práctica un proceso de identificación nacional para sustituir la vieja tarjeta de identidad por una nueva y además conformar un nuevo censo nacional electoral. Estamos también entonces en una etapa de transición en cuanto a la elaboración de los listados oficiales con que se van a votar en los dos procesos y la sustitución de la vieja tarjeta de identidad. Esas son situaciones particulares que se superan en la medida en que el tiempo pasa, aparece la vacuna para la pandemia y finalmente todos los hondureños tengan su tarjeta de identidad y podamos tener un censo nacional electoral totalmente depurado o censo nuevo, como le quieran decir. Esas discusiones son aparte de lo que es la elaboración de la ley permanente electoral de los hondureños, que requieren de algunos acuerdos más sólidos y más fuertes, en los que la clase política está negociando, pero también tenemos a sectores de la sociedad hondureña reclamando participación en la discusión y definición de cada tema que va a tener la ley electoral. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, con Aristide, a quien saludamos ahí, lo vemos ya en pantalla, y por supuesto también a Gilberto, mi aprecio y mi cariño. Gilberto, no te saludé al principio. El asunto es que necesitamos elaborar esa ley y los acuerdos preliminares que se tienen al haber elaborado la ley con la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional. Esto debe ser discutido públicamente en el Congreso. El primer trabón cuando se lleva a la discusión la ley en el Congreso es porque algunos partidos querían que se aprobara de capítulo en capítulo o de título en título, si era posible, ¿verdad? Para que saliéramos rápido del maíz picado y se convocara una nueva elección ya con la nueva ley electoral. Sin embargo, muchos sectores de la sociedad civil, incluyéndolos a ustedes, los periodistas, pusieron el grito en el cielo, que a saber qué cosas tenía escondida esa ley que los partidos habían hecho y deshecho con arreglos ahí. Entonces, se decide ir artículo por artículo, pero ya cuando se va a discutir artículo por artículo, entonces nos damos cuenta que hay cosas ahí que probablemente la sociedad civil puede cuestionar fuertemente y que va a haber oposición de los partidos pequeños que están siendo regulados de una forma diferente en la nueva ley electoral, por lo menos en la nueva propuesta. Y ellos han estado haciendo un juego y podría ser inteligente o acomodaticio. Unas veces ahora se ponen al lado del Partido Nacional en las decisiones del Congreso o en el gobierno y otras veces se ponen en contra del Partido Nacional y al lado de la oposición en otro tipo de decisiones. Ese es el panorama. Estas cosas se van a resolver con diálogo. Yo sí sé que vamos a llegar al final a aprobar la ley. El país no se puede quedar sin una ley y que va a tener que haber un gran acuerdo, especialmente en ese tema de la integración de las mesas electorales, que no es que se discute en realidad la correlación de fuerzas entre tres partidos, es que se está discutiendo la participación en el proceso electoral ahora de 13 partidos políticos. ¿Qué nivel de derechos van a poder ejercer ellos en las mesas si nosotros, los partidos que nos denominamos grandes, tenemos más derechos y los partidos que denominamos pequeños no tienen derecho a participar? Esos son los temas de fondo. Entonces no es un asunto exclusivo de que el Partido Nacional tenga un interés o injerencia. Es un asunto que nos compete a todos los políticos y a los no políticos en la sociedad civil. Sí, abogado Aristide Mejía, ¿cuáles son sus criterios en esto de las reformas electorales y que todavía no hay un acuerdo? Decía yo, hoy ya 25 de septiembre. Micrófono, Tito.
El micrófono, Aristides. El micrófono tuyo, Tito. En primer lugar, quiero saludarte, Raúl, y a los miembros de tu canal y auditorio, e igualmente a Fernanda Anduray, con quien hemos trabajado mucho en la comisión por un año más o menos, y por supuesto a Gilberto Ríos, a quien veo que tiene allá un retrato de Trotsky. Me parece que se fue contra la ortodoxia ahí, porque le veo un retrato allá de Trotsky atrás. Entonces, de Lenin. En primer lugar, quiero decir que estoy muy preocupado porque hemos tenido que ir salvando situaciones frente a dos tendencias que se producen en unas facciones de dos partidos. Unos que quieren la constituyente y otros que quieren el continuismo. Y como a veces los extremos coinciden, ahí hay una coincidencia porque este tipo de constituyente que se busca implica un continuismo. Entonces hay una, yo no diría todavía un contubernio, pero hay un interés común. Y frente a eso hemos tenido que acelerar el trabajo de las reformas que ya están listas desde hace meses, y la comisión que dirigió que dirige hasta este momento Mario Segura ha tenido todos los consensos por la habilidad de Mario de ser un conciliador, y se había llegado a un enorme consenso con todos los dirigentes de arriba de los partidos, con los altos dirigentes, y a última hora lo que todos sabemos es que una facción del Partido Nacional se opuso a las reformas, terminó el acuerdo que se había logrado para hacer rápido la aprobación. Estamos de acuerdo que estas reformas debieron haberse hecho en el primer año de gobierno y no a última hora, pero casi siempre ocurre en Honduras que se hacen las cosas a última hora, justamente por ese cálculo de que se quiere siempre aprovechar las crisis para pescar en río revuelto, y ese problema que se suscitó ahí conllevó a otros problemas, porque inmediatamente el otro grupo se retiró del Congreso y estamos en un empantanamiento, en un impasse, y ya pasaron algunas semanas y no se empezó a discutir la ley. Bueno, ya todos sabemos que hubo una convocatoria a las elecciones primarias, lo cual es ya un éxito porque habían algunos que no querían elecciones primarias. Creo que las fuerzas pujantes dentro de cada uno de los partidos que quiere ir a elecciones, en el caso del Partido Nacional, yo siento que la gente de Mauricio Oliva sí quiere ir a elecciones. En el caso de Libre, el movimiento de Carlos Eduardo Reina, del cual el director de campaña Gilberto Ríos también quiere ir a elecciones. En el caso de Wilfredo Méndez también, ellos lo han expresado. Y todos los movimientos que hay en el Partido Liberal unánimemente quieren ir a elecciones. Y esa fuerza pudo más frente a aquellas tentativas de dos facciones de cada uno de los dos partidos que he mencionado, que no quería que hubiera elecciones primarias. Entonces ya eso sí lo considero un éxito, de que frente a todo no se pudo ir contra la legalidad constitucional, a pesar de que la consejera de Libre dijo que la convocatoria era ilegal e inconstitucional. Lo que hubiera sido ilegal e inconstitucional hubiera sido obstruir el totalmente ilegal y delito en un país democrático. Y sin embargo, al final, entendiendo las consecuencias de esto, felizmente todos los comisionados participaron en una convocatoria que no es por una decisión de ellos, es un mandato de la ley y de la Constitución. Y ese proceso ya está en camino, ya está en el rumbo y no se puede detener. Pero como todo está mal hecho, hay que hacer unos ajustes. Esos ajustes tienen que ver con lo que se llaman artículos transitorios. ¿Cuáles son esos artículos transitorios? Básicamente lo que ha hecho referencia a Fernando, que hay que arreglar este problema del listado provisional. Hay varias formas para hacerlo. Una de las formas es que se apruebe la ley mientras tanto.
y van los artículos transitorios. Otra forma es que saquen una ley especial, será el Congreso de asumir esa responsabilidad, porque la tiene, y de decidir qué es lo que se va a hacer para solventar ese problema que tiene que estar arreglado en este mes de octubre a más tardar. Y lo otro es que el curso de la aprobación de la ley tiene que continuar, porque esta ley es la que debemos tener para las elecciones generales. No hay ningún problema ni contradicción en eso, porque tanto en la ley actual como en el proyecto de ley, las disposiciones para las elecciones primarias son similares, y lo que cambia básicamente es para las generales, que es donde se produce el gran conflicto de poder, como el que tuvimos en 2013 y tuvimos en 2017, y lo que todos queremos es que las elecciones transcurran con total tranquilidad. Eso es lo que quieren todos los países. Y mire, hay una cosa, y yo creo que en esto tanto Gilberto como Fernando van a estar de acuerdo: la democracia en todo el mundo, aún en las democracias más estables, como la de Inglaterra, que tiene siglos. Inglaterra tiene 2-3 siglos de democracia, y Estados Unidos tiene 2 siglos, y nunca ha habido una irrupción, ni golpe de Estado, ni interrupción de la democracia. Pero mire, ya Trump está diciendo que no va a entregar pacíficamente el poder. Imagínense, todo el mundo en Europa está alarmado con eso, todos los noticieros dicen, y ha tenido que salir los senadores y los congresistas a desmentir a Trump, a decir que habrá una transición pacífica del poder, porque todos debemos entender que los procesos electorales, el derecho constitucional y todos los derechos políticos son el encuadramiento jurídico del poder político o de los fenómenos políticos, porque la política antes se disputaba por la fuerza, es la forma civilizada como nosotros alcanzamos el poder político, y eso es lo que debemos de preservar. Solo tenemos 2000 años de democracia, y la humanidad existe ya de manera más, consciente desde hace 70.000 años. O sea que la democracia es relativamente nueva, y hay que cuidarla siempre, porque siempre hay algún exabrupto o algún bruto que la quiere destruir. Entonces todos los demócratas debemos de concurrir a respetar eso, y por eso es que nosotros nos hemos opuesto siempre tanto a los golpes de Estado como a cualquier distorsión democrática como la que existe ahora, en la que bajo una forma de pseudo-democracia, como lo ha dicho el Economist de Inglaterra, que es una de las publicaciones más importantes del mundo, aquí hay un sistema distorsionado de democracia que no es lo mismo que una dictadura, por supuesto, no se asemeja a una dictadura totalmente, pero hay rasgos de una dictadura, y eso es lo que preocupa, y por eso la única salida es la salida electoral. Gilberto, Fernando, ¿de acuerdo con Arístides? ¿En qué sí y en qué no están de acuerdo? ¿Qué piensan? Gilberto primero. Bueno, primero creo que hicimos los tres una introducción de cómo está la situación, ¿verdad? En general. Ahora, yo pienso que aquí hay que decir, para comenzar verdaderamente el debate, que hay un interés en no entrar del partido liberal, plantea Arístides, ¿no? Esto tiene que ver con diferencias internas que hay en los partidos, pero también con intereses particulares de sectores, ¿no? Y específicamente lo que tiene que ver con transparencia, el último bastión del tradicionalismo político, pues ahí es donde estamos enfrentando los mayores problemas. Ya hay avances significativos, importantes, no al ritmo que quisiéramos, de la nueva tarjeta de identidad, del nuevo censo electoral. Eso hay que destacarlo, es un avance significativo en la democracia. También pues hay un avance en lo que es la ley, bueno, los debates de ley electoral, pero sobre todo la incorporación de la oposición en todos los mecanismos, en todas las instituciones que rigen el proceso. Y ahora, pues, el último reducto, digamos, que le queda
al tradicionalismo político es en la mesa electoral. Y si la mesa no logra transparentarse, si la mesa no logra superar, digamos, ese debate, básicamente los otros debates pues no serían suficientes, digamos, para lograr un proceso confiable, para lograr un proceso transparente. Y por eso, ¿verdad? Todavía está en debate cómo van a ser repartidas las credenciales, cómo va a estar integrada la mesa. Como bien lo menciona don Fernando, también hay una situación ahí con los nuevos partidos políticos, con los partidos políticos, digamos, recientes, en crecimiento, que pues sienten que están quedando marginados de la posibilidad de integrar la mesa electoral, pero también está el argumento que tiene mucho peso en Honduras sobre cómo se instrumentaliza esa gran cantidad de credenciales, ¿verdad?, que se les da pues en este caso ahora serían 14 partidos, entiendo, los que estamos inscritos para participar en elecciones, y ese juego de las credenciales, pues lo que nos ha traído en ocasiones anteriores ha sido pues que se abre un mercado, ¿no? Se abre un mercado de la influencia en la mesa electoral que no permite la transparencia, al contrario, que ha sido una puerta para cambiar los resultados electorales de las mesas, para aplicar aquella vieja norma, ¿no?, de acta mata voto, ¿verdad?, donde se modifique el acta en contubernio con los sectores tradicionales y los partidos pequeños, y finalmente no se permite la transparencia electoral. Entonces, hasta que no se supere ese debate, simplemente no vamos a tener una nueva ley electoral, y para eso, pues, el Partido Nacional o los sectores más conservadores que necesitan del fraude para mantenerse en el poder, tienen que encontrar otra alternativa de fraude. Sin él es imposible que puedan avanzar, y no van a soltar la mesa. Entonces ahí va a haber un debate intrincado. Yo no soy tan optimista con que se vayan a sacar resoluciones en los próximos días, ¿verdad? Yo creo que esto se va a dejar hasta último momento para extremar condiciones de la negociación de la ley electoral. Desgraciadamente no hay un acuerdo próximo en la mesa, y bueno, eso va a determinar que tengamos un estable o más inestable como año. Fernando. Hola. Gracias, Raúl. En realidad, toda la discusión para la aprobación de la ley electoral está condicionada por un elemento que es vital, y es que se necesita que en el Congreso Nacional se tenga una aprobación mayoritaria de 86 votos, las 2/3 partes de los votos del Congreso, para la elaboración de la nueva ley. De tal forma que la responsabilidad de hacer la nueva ley es conjunta de todos los partidos. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional no tiene 2/3 partes de votos en el Congreso. Ni siquiera tiene la simple mayoría o la mayoría calificada de la mitad más uno. El Partido Nacional solo tiene 60 votos en el Congreso ahora. Empezamos con 61, y ahí al principio del programa vimos a Jorge Lobo ahí como candidato a la democracia cristiana, que ya no es nacionalista. Y entonces, para construir el consenso, necesitamos que haya un diálogo profundo, porque a contrario censo, la oposición tampoco reúne 86 votos en el Congreso para tomar decisiones de elaborar la nueva ley. Entonces, los partidos llamados pequeños en el Congreso se convirtieron realmente en la balanza para que pudiera haber decisiones y una junta directiva nueva en el Congreso Nacional. Con ellos el Partido Nacional pudo hacer mayoría para tener la presidencia y tener el control de la directiva del Congreso Nacional, pero
para aprobar la ley electoral no ajustan los votos del Partido Nacional con los de los partidos pequeños. Al contrario, necesitamos que alguno de los partidos grandes pudiese hacer con los nacionalistas las 2/3 partes, pero el Partido Liberal está dividido en 2 pedazos y eso es imposible conseguirlo con el Partido Liberal. Con Libre se pudiera conseguir, pero Libre tiene posiciones realmente antagónicas con los partidos pequeños y eso rompe los equilibrios en el Congreso. ¿Qué es realmente antojadizo la forma en que están actuando los partidos políticos? Pues si vos recordás, Raúl, hace unos 2-3 meses montaron un congreso extraordinario, Libre, liberales y partidos pequeños. Y esos partidos pequeños ahí sí valían, al grado de que le dieron la presidencia del Congreso Extraordinario, se la dieron a Denis Castro Bobadilla de la Alianza Patriótica, supuestos aliados del Partido Nacional. Y ahí estuvieron los votos del PAC, ahí estuvieron los votos del PINU, de la UD y no sé qué otro partido más. De tal forma que los partidos de oposición, Libre y liberales, una facción de los liberales, utilizan a los partidos pequeños para algunas cosas, pero ya para integrar las mesas electorales ya no los quieren en las mesas electorales. Esa dicotomía que existe en la manipulación del balance que representan los partidos pequeños en el Congreso y la característica de que son partidos constituidos conforme a derecho y tienen el derecho de participar en política, es lo que probablemente tiene empantanado el tema que mencionaba Gilberto Ríos y que debe ser tratado con pinzas, porque de nada va a servir que nosotros empecemos a hacer un consenso en el Congreso, que emitamos una nueva ley electoral y que después vengan estos partidos en su conjunto a hacer ataques a la ley desde el punto de vista jurídico y tener siempre desde allá de la Corte Suprema de Justicia una espada que puede votar o puede consolidar los acuerdos de los políticos. Decía Monseñor Oscar Andrés Rodríguez hace unos días, no sé quién, por favor, políticos, dejen de judicializar la política. Aquí ahora cada cosita que pasa, todo el mundo sale corriendo para allá a amenazar con la Fiscalía y con la Corte Suprema, con recursos judiciales, de tal forma que eso demuestra que se perdió en gran parte la capacidad de diálogo en la clase política. Yo creo que este es un buen momento para recuperarlo. El Congreso Nacional está haciendo convocatorias. Hay una convocatoria para discutir estas disposiciones transitorias. Y esas disposiciones transitorias creo que son en un 100% las que se habían consensuado con Libre en el tema de cedulación, censo y la pandemia. Pero Libre no se presenta a las sesiones del Congreso. Entonces, ¿cómo es que queremos una nueva ley cuando se convoca a discutir los asuntos de la nueva ley o de las disposiciones transitorias? No se presentan al Congreso. ¿Quién es el que no quiere? Decía Aristes que una facción del Partido Nacional retiró sus votos. Los diputados, los 40 diputados que no están con Oliva, ese se retiraron. No es cierto, hombre, ahí están los 60 diputados del partido en todas las sesiones. Díganme qué diputados no se han presentado a las sesiones convocadas. Están los 60. De tal forma que la especulación de que un sector del Partido Nacional no quiere las reformas, eso no es correcto. Lo que sí ha sucedido en el Partido Nacional es que ahora no solo el doctor Oliva está presente en las negociaciones con los diputados del Congreso, sino que ahora también está el Comité Central del Partido Nacional. Pero oficialmente el Partido Nacional, a través de su Comité Central, ha expresado que urgen las reformas electorales y que el Partido Nacional está listo para empezar a aprobarlas. Eso sí, no se van a aprobar a rajatabla, no se van a aprobar capítulo por capítulo, sino que vamos a ir, como el pueblo hondureño lo ha pedido, artículo por artículo para que la gente vea qué es lo que hay en cada artículo, que no hay contenidos ocultos, porque ese es el otro tema. Hay un sector de la sociedad que nos está acusando a los partidos de estar haciendo arreglos bajo la mesa y que tenemos cosas oscuras en esa ley. Y yo no veo, Tito trabajó conmigo 1 año, hemos trabajado en esa ley y no hay nada que le podamos ocultar al pueblo hondureño. Al contrario,
Nosotros estábamos deseosos de que se empezara a discutir porque hay algunos elementos nuevos ahí que van a favorecer y fortalecer la democracia. El otro aspecto, Raúl, que yo quiero señalar es que Libre y el Partido Liberal deben dejar de estar viendo hacia el Partido Nacional y señalando que somos nosotros los que no queremos ley electoral, o que no queremos reformas, o que no queremos identidad, o que no queremos nuevo censo. Los nuevos organismos electorales no los controlamos nosotros. Nosotros somos minoría. En el Registro Nacional de las Personas, Oscar Armando Rivera con Roberto Brevé toman decisiones. En el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola y Rixi Moncada se ponen de acuerdo y toman decisiones. El miembro del Partido Nacional ahí es minoría. Quien está dirigiendo estos procesos electorales, quien dirige el proceso de cedulación nacional es Libre y el Partido Liberal, que mayoritariamente se han puesto de acuerdo para desarrollar esos procesos. En los pueblos estamos viendo cómo libres y liberales están trabajando conjuntamente para cedular gente. Los alcaldes liberales y los de libres trabajando con toda la dirigencia de estos dos partidos. O sea que esto no es una responsabilidad del Partido Nacional. Dejen de señalar al partido como que es el responsable de que no haya acuerdos y que es el responsable de que no camine el censo o la cedulación, o que no hayan decisiones correctas en el Consejo Nacional Electoral. Y los representantes nacionalistas ahí, Carlos Catán, Roberto, ¿cómo se llama? Rolando Catán y Kelvin Aguirre, solo hacen lo que decide mayoritariamente Libre y el Partido Liberal. Aquí en público, aparentemente, no tienen acuerdos o discuten posiciones antagónicas, están unos en contra de otros, pero ahí en el Consejo Electoral y en el registro de las personas votan conjuntamente en todo, de tal forma que ya vamos a empezar a ver cómo va a cambiar el panorama político nacional, porque el montaje de las próximas elecciones, la dirección de las próximas elecciones, la organización de las próximas elecciones y la responsabilidad del censo y la cedulación son responsabilidad de Libre y el Partido Liberal de Honduras, que están dominando todo en esos dos órganos electorales. Esa es la realidad concreta. Y si no, demuéstrenme lo contrario. Aristides, ante estos escenarios que plantea tanto don Gilberto Ríos como don Fernando Anduray, ¿cuál debe ser la posición del Partido Liberal? Anduray fue claro, hay una bancada dividida en el Congreso de los liberales. Bueno, la bancada liberal ha apoyado unánimemente el proyecto de ley. Eso lo hemos consensuado con el Central Ejecutivo y todo, en eso no tenemos problema. Todos estamos de acuerdo en el Partido Liberal con la segunda vuelta, que es una reforma importantísima que debería de ocurrir antes de que termine el año, una reforma constitucional, y con los aspectos que se habían consensuado en la ley. Y cuando hablo de aspectos me refiero a los puntos principales, porque en una ley electoral, lógicamente, hay una parte que es repetitiva porque son las normativas generales que siempre se aplican en toda elección. Pero los puntos, digamos, de mayor discusión son aquellos que son críticos para el problema electoral. Y ahí es donde el Partido Nacional considera que se juega su poder, porque el poder del Partido Nacional está afincado en el fraude. Entonces ellos creen que si pierden el control de la mesa electoral, que ahora se va a llamar Junta Receptora de Votos, se va a llamar, entonces van a perder las elecciones. Y ahí están en un error, porque si van a perder, inevitablemente van a perder con o sin control de las mesas electorales, porque ya la oposición es tan fuerte, o sea, la suma de toda la oposición es tan fuerte que lo más probable es que pierdan con eso o sin eso. Y el juego político está ahí, porque yo creo que la gran hipocresía consiste en que ahora el Partido Nacional se rasga las vestiduras defendiendo los supuestos intereses de los partidos minoritarios, pero hay que ser claros en qué es lo que están defendiendo ahí. Están defendiendo no todos los intereses de todos los partidos minoritarios, porque hay partidos minoritarios de partidos minoritarios. Hay partidos tradicionales entre los minoritarios, como el PINU, por ejemplo, que siempre ha tenido diputados, siempre ha tenido una conducta intachable con eso de las credenciales, casi siempre entregaron credenciales la vez pasada. Hay partidos que nacieron hace poco como Libre y crecieron en la primera elección.
Podría ocurrir lo mismo con el partido de Salvador, porque tiene un líder carismático. Podría ocurrir lo mismo con el partido de Esdras, que puede ser que tenga varios diputados. Y sin embargo, hay también partidos de maletín. Dentro de esos 14 partidos hay muchos partidos de personas que no presentan ninguna oferta, ni de programa político, ni ideológica, ni nada, sino que hacen un partido para hacer negocios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Partido Nacional se ha puesto a defender la participación de esos partidos en la mesa, porque esos son los credenciales que ellos compran y que utilizan para ganar fraudulentamente las elecciones. Entonces ahí es donde está el juego político. Y habíamos acordado, y Fernando lo sabe perfectamente bien, y en algunas cosas hemos estado de acuerdo con Libre, en otras no. Por ejemplo, habíamos acordado que, y eso lo hizo Mario Segura en las negociaciones, que habían dos posiciones con respecto a la mesa electoral. Una era la de Libre y Partido Liberal, en eso sí estábamos de acuerdo de los dos partidos, que fueran los 3 miembros que están acreditados en los órganos electorales, los que tuvieran rotativamente la presidencia, la secretaría y el escrutador de las mesas electorales. Y 2 suplentes de los partidos, otros 2 que son suplentes en esos órganos electorales. Vale decir, Alianza Patriótica y Democracia Cristiana. Y que esos 3 miembros eran del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Ellos propusieron, y Fernando fue el que hizo pública esa propuesta, que fueran 5, en el sentido de que fueran los mismos 3, más 2 vocales, que rotativamente fueran dándosele a los partidos otros minoritarios que participan en las elecciones. Y al final, como hubo una negociación, y en una negociación en algunas cosas se cede y en otras no, Libre y Partido Liberal aceptó la propuesta del Partido Nacional. Entonces, ¿por qué no hubo consenso? Sencillamente por lo que hoy declara Carlos Zelaya, uno de los jefes de bancada de Libre, donde dice, y también lo dice Juan Carlos Elvir, los 40 diputados que maneja Chávez Madison, que es la corriente de Juan Orlando, que promueve la candidatura de Asfura, del alcalde de Tegucigalpa, esa es la corriente que saboteó el acuerdo, porque en el fondo ellos lo que quieren ir es con la vieja ley y crear otra vez una crisis nacional, pues la crisis que vivimos en el 2013-2017. Si llega a ocurrir, Honduras nunca va a salir del problema. Tenemos 10 años de estar en problema porque hemos retrocedido en materia democrática. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos en el fondo? Quieren ir con la vieja ley, que es la que le garantizó esos triunfos pirujos de la 2013 y 2017. Y nosotros lo que queremos es reformar. Y eso es un anhelo no solo de Libre y Partido Liberal, sino de todo el resto de los partidos y de la sociedad hondureña, porque ya el país no resiste más. Entonces, queremos que esa ley que se ha consensuado y en la que ellos pusieron la firma del consenso, la respeten. Es la única forma. Y hemos adoptado la forma que ellos pidieron en las mesas electorales, incluyendo en esos 2 cargos los partidos minoritarios, para que no digan que no fuimos flexibles, y dándole oportunidad a partidos que de antemano sabemos que no tienen la capacidad de tener representación en las 36,000 acreditaciones que tienen que tener y que sacan menos de 3,000 votos o menos de 1,000 votos. Y varios de los nuevos no van a sacar ni 500 votos. Entonces, hemos accedido a eso y aún así no quieren que se apruebe esta ley electoral. ¿Qué es lo que dan a entender con eso? Que en el fondo no quieren una reforma electoral. Y eso que la reforma no es total, porque la reforma total deseable hubiera sido que las mesas estuvieran en manos de los ciudadanos del vecindario, como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, que ya se evolucionó, se sacó a los partidos de la mesa en la mayoría de los países, y que además el Consejo Nacional Electoral y los demás órganos estuvieran en manos de personas con carácter técnico, para que ya no estemos en ese pleito político partidario. No se hizo esa evolución
y lo único que se hizo es un nuevo balance dentro de los órganos electorales y no estamos de acuerdo en todo. En algunas cosas el Partido Liberal ha votado con Libre y en otras cosas, y se sabe bien, eso no hay que mentir sobre eso, en el mismo Consejo Nacional Electoral, en otras cosas el Partido Liberal no ha estado de acuerdo con Libre y ha votado con el Partido Nacional. No es cierto que le estamos echando la vaca, estamos queriendo nosotros los liberales que haya un proceso electoral transparente y por eso tenemos unas coincidencias con Libre, pero en otras cosas en que Libre tiene sus propios propósitos, como por ejemplo el que yo he hecho visible, pero que está en los propios estatutos de Libre, que es el interés permanente por ir a una constituyente, que es más importante para ellos que ir a una elección. Eso yo lo he dicho. Y Libre ha ido cambiando de posiciones. Después se puso a apoyar la segunda vuelta. Después, hace unos días, ante la evidencia de que no se pudo evitar ir a elecciones primarias, tuvieron una sesión. Yo creo que ahí estuvo Gilberto en esa sesión toda la tarde, fue un viernes, en donde quedó claro de que ahora Libre sí dice que va a elecciones, y categóricamente. Y ahora veo en las declaraciones que Libre está diciendo que si no se puede ir con el listado nuevo y con la tarjeta nueva, que se vaya con la vieja. Entonces Libre va ajustando sus posiciones a las realidades, es lo normal, porque en la política mandan las circunstancias, no lo que uno quiere o lo que uno puede, o lo que uno ilusamente ha planificado, sino la realidad. La política es de realidades y mandan las circunstancias, y por eso Libre ha ido ajustando, y en algunas cosas coincidimos, en otras no. Pero en lo que sí coincidimos, creo, ambos partidos, es que si vamos a ir a elecciones, queremos que haya una ley nueva, un censo nuevo, una tarjeta nueva, y que se corrijan los problemas de fraude, porque los dos partidos en las elecciones de 2007 denunciamos fraude, tanto Libre como el Partido Liberal. Pausa, voy a leer que se pongan de acuerdo los tres partidos grandes y que permitan que todos los pequeños tengan representación en las mesas, pero que aprueben un artículo en la ley electoral que obligue a esos partidos a votar públicamente por el partido que representan en la mesa. Verán, no mandan representantes. Melvin Herrera dice, buenos días, para don Fernando Anduray ni él mismo se puede llamar engaño con la comparación en la Asamblea Extraordinaria del Congreso. La representación de los partidos pequeños era importante como necesaria para que confirmaran el interés del pueblo contra el Código de la Impunidad. En el proceso electoral, con la compra-venta de credenciales, al Partido Nacional le interesa la participación de los partidos pequeños en la mesa, sencillamente para adulterar resultados, materializar el fraude, al igual que en procesos anteriores. Por favor, Raúl, lea este comentario. Me responsabilizo públicamente por su contenido, dice Melvin López Herrera. No sé si es una infidencia, pero como yo soy periodista, ¿qué le dijeron los de la bancada de Libre, don Gilberto Ríos? Saludos al gran Carlón Astolancho. Me dice Carlos que ellos se retiraron del debate en el Congreso Nacional porque los nacionalistas habían cambiado ya la redacción de los artículos transitorios, ¿no? Entonces es que están jugando a la maña, ¿no? A prolongar el debate hasta volver prácticamente nulas las intenciones de la reforma total electoral. Y yo quiero aclararle a Aristides también una cosa que mencionó. Libre acordó ir a elecciones porque no nos dejan otro camino bajo protesta, ¿verdad? Se acordó unánimemente, no solo la coordinación nacional del partido, sino las coordinaciones de las diferentes corrientes, representación de la bancada que estuvimos reunidos el viernes pasado. Acordamos ir a elecciones internas desgraciadamente con las mismas condiciones, viejo censo y vieja tarjeta de identidad, ¿verdad? Y con la misma ley electoral, desgraciadamente, porque tenemos que resolver el problema interno de manera democrática, tenemos que elegir a nuestros candidatos y candidatas internamente de manera democrática, pero queremos que estas no sean las condiciones de las elecciones generales, pues, porque si esto es así, pues vamos a la repetición de la historia del 2013 y 2017, y por qué no decirlo, de 2009 también, donde nosotros no participamos, pero que evidentemente hubo una modificación, ¿verdad?, de los resultados electorales tremendos. Entonces, vamos a repetir la historia esta de elecciones estilo Honduras. Entonces, esto que me dice a mí el diputado jefe de bancada, Carlos Zelaya,
de que se han retirado por la modificación de los artículos transitorios, de esa modificación unilateral del Partido Nacional, demuestra que no hay una actitud completamente genuina del Partido Nacional de hacer la reforma, sino de entorpecerlas, de torpedear todo lo que se ha avanzado hasta ahora, porque como bien lo dice Aristides, en eso estamos de acuerdo, dependen directamente del fraude electoral para pues mantener el caudal de votos y mantenerse en el poder. Yo creo que esto ya no es posible, honestamente creo que no es posible, creo que no van a poder ya echar para atrás todas las reformas, ¿verdad? Van a tener que hacer fraude muy evidente de otras maneras, ¿verdad? El Partido Nacional tiene esa escuela del fraude electoral desde siempre, ¿verdad? Esa es su historia por más de 100 años y ahora van a encontrar alternativas, pero no van a poder ser las de antes, y el pueblo hondureño también está demandando que esta transparencia pues se imponga pues en el próximo proceso, y me parece que a pesar de todas estas resistencias que hay para lograrlo, pues vamos a terminar avanzando y se va a terminar imponiendo un nuevo proceso electoral. El tripartidismo va a tener acuerdo, porque ahora es un tripartidismo, Gilberto, libre, nacionalistas y liberales. Bueno, a los tres los tengo aquí. Hay tres fuerzas importantes en el país. Yo creo que no hay que utilizar el término tripartidismo, sí, señor. Raúl. No, claro que sí. Mel Zelaya antes decía bipartidismo y ahora son tripartidismo. Se reparten el pastel, nacionalistas, liberales y libres. Es bien importante hacer la aclaración de conceptos. El bipartidismo que nosotros hablamos es la representación política de una élite económica en el país. Entonces, hablar de tripartidismo, pues si usted puede decir que hay tres partidos mayoritarios en Honduras, ¿verdad? O importantes, digamos, de un gran caudal electoral, pero no puede decir que los tres partidos responden a la oligarquía hondureña. Libre no es un partido oligárquico. Libre no representa las élites banqueras, las grandes élites económicas del país. Eso no es el Partido Libertario de Fundación, y por eso no me gusta el término tripartidismo, porque no somos tres partidos representantes de los mismos intereses, como en el caso del Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿no? Que son dos partidos que representan los intereses económicos de las élites del país, y por eso son partidos oligárquicos. Yo creo que eso siempre es importante hacer la diferenciación, Raúl. Y ante eso, que nacionalistas y liberales representan la oligarquía y todo lo que usted está señalando, ¿por qué Libre se pliega entonces a hacer acuerdo con ellos? Bueno, nosotros estamos en medio de un sistema político donde ellos tienen una representación histórica centenaria, ¿no? Entonces, Libre, por ser una fuerza política mayoritaria que el pueblo respaldó justamente por no representar a esas élites, por representar intereses populares, por representar intereses de las mayorías, nosotros tenemos el caudal de votos que tenemos y tenemos esa fuerza política que representamos, pues, porque no representamos esos intereses de minorías. Entonces, es el partido, para nosotros siempre ha sido la lucha desigual, ¿no? Frente a esas fuerzas políticas económicas que han mantenido al país en esta situación. Hay que decirlo, el Partido Liberal siempre tuvo un sector popular muy importante, ¿verdad? Muy progresista, ¿verdad? Que casi en su mayoría fue el que se vino al Partido Libertad y Refundación. Todavía quedan resquicios ahí de sectores democráticos, de sectores decentes, pues, que representan una diferencia y que están en pugna, evidentemente, a nivel interno. Pero la fuerza de la oligarquía, la fuerza del poder económico también se representa dentro del Partido Liberal, y no digamos dentro del Partido Nacional, que es una fuerza eminentemente, ¿verdad?, de los sectores más oscuros y más pudientes del país. Bien. Bueno, ¿qué piensa don Fernando Anduray? Lo que sí, yo insisto, que acuerdos entre liberales y nacionalistas pues fíjese, han existido y creo Raúl, que van a seguir existiendo. Fernando. Pues fíjate que quiero saludar a la familia proletarios, solanchanos, Mel Zelaya y familia. Pamplinas, hombre, son oligarcas, aristócratas. Saludos al proletario Carlos Eduardo Reina, Pamplinas, oligarcas y aristócratas. A Beatriz Valle, oligarca. Gilberto. Gilberto, yo creo que
No, entonces vuelvo al tema de los conceptos. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que en las próximas elecciones internas Fernando, vas a ver quién es la mayoría de Libre. Fernando, No son los de izquierda que están allá abajo siempre. Fernando, ¿y de dónde dejas en eso al aristócrata revolucionario de ahí para arriba, que la mayoría sean demócratas, hasta ahí llegar? Raúl, yo quiero, hay un feedback ahí en la transmisión, ahora sí. Yo quiero decir que este tema de la reforma en la nueva ley electoral respecto al número de miembros en las mesas electorales, que están queriendo hacer ver como el Partido Nacional los quiere manipular para tener mayoría en las mesas, eso es iluso. Aquí tengo la lista de los 14 partidos políticos. PAC, PAPE, Vamos, UD, INU, Democracia Cristiana, Nueva Ruta de Edras, Alianza Patriótica, General Velázquez, Salvador de Honduras, Salvador Narral, el partido de Empira Viana, que no sé cómo se llama, el partido de IESCA, Todos Somos Honduras, Libre, Nacional y Liberal. Ahora se los voy a dar para que vean que a nosotros no nos interesa si ganamos nada con que voten o no voten, o que estén o no estén representados todos en las mesas. IESCA, Liberal, ahora independiente supuestamente. Empira Viana, Liberal, oposición también. Salvador Narrala, oposición también. Nueva Ruta, Edras Amado, oposición también. PINU, oposición también. La DC, hoy oposición, absolutamente oposición. Y el PAC también en la oposición. Entonces, ¿cuál es la mayoría que creen ustedes que queremos construir en la mesa nosotros? Y a eso hay que sumarle el Libre y el Partido Liberal. Si son 8 partidos de oposición que están atacando al gobierno nacional, han perdido la visión y la ruta de esto. Después, si Libre va a ir a elecciones internas bajo protesta, va a ir a las primarias bajo protesta, van bajo protesta contra ellos mismos. Estás protestando contra Mel Zelaya, porque las elecciones internas las monta Libre, y si las organiza y supervisa el Consejo Nacional Electoral, te las organiza Rixi Moncada y Ana Paola Hall. No te las organiza el Partido Nacional. Entonces, ¿contra qué estás protestando? ¿Contra quién protesta? El Partido Nacional la desorganiza. Organizan ustedes. Libre protesta contra el fraude que Jorge Calix le va a hacer a favor de Mel Zelaya. Eso está visto que viene y ustedes saben que eso es así, y en eso no tiene nada, absolutamente nada que ver el Partido Nacional. Entonces, no hay que enturbiar las aguas del acuerdo político para hacer una nueva ley electoral y una ley con disposiciones transitorias para el proceso con los asuntos particulares internos de los partidos. En Honduras todo mundo sabe que Mel no quiere ir a elecciones, que lo que quiere es una constituyente, y que si le dieran chance de negociar una constituyente, tira la chingada las elecciones primarias y las internas y las elecciones generales. De tal forma que nosotros, los que realmente queremos a Honduras, los que amamos la democracia, debemos ver cómo se elabora esa nueva ley electoral. Nosotros somos pro nueva ley electoral y pro nueva tarjeta de identidad, a tal grado que hemos dejado que mayoritariamente Libre y el Partido Liberal estén organizando y dirigiendo el próximo proceso electoral. Los dos, Libre y el Partido Liberal, están organizando las elecciones internas y primarias y están organizando también las elecciones generales del país. El Partido Nacional no está tomando decisiones. Los órganos electorales los controlan ustedes. Si hay protestas, si hay incomodidades, es hacia lo interno de sus dos partidos políticos y no del Partido Nacional. A pesar de todo eso,
El Partido Nacional sigue siendo el más grande, el más fuerte y el mayoritario, y se prepara para demostrarlo en las urnas, ahí donde ganamos las elecciones, mientras ustedes ganan muchas veces los debates públicos y la protesta en la calle y esos relajos y la posición mediática, pero hasta ahí llegan. Ahí se les agota todo. Ya es tiempo de que empiecen a pensar que es en la urna donde mayoritariamente deben tener más votos. Aristide medio lo mencionó al principio cuando dijo la oposición está consciente que mayoritariamente unidos pueden dar la sorpresa, pero es un reconocimiento público absoluto también de la oposición, que solos no le pueden ganar al Partido Nacional. La segunda vuelta es un argumento de política estratégica para tratar de derrotar al Partido Nacional, porque no hay otro partido más grande, hablando individualmente, que el Partido Nacional de Honduras, y eso lo vamos a demostrar en las próximas elecciones también. Estamos haciendo lo correcto dentro del partido. Yo creo que la oposición, después de haber fracasado en 3 elecciones continuas, haciendo acusaciones, diatriba, ofendiendo, inventando cosas, hablando de fraude, de inconstitucionalidad y todas esas cosas, ya debió haberse dado cuenta de que esos argumentos no ganan elecciones. Las elecciones se ganan con liderazgos consolidados, con liderazgos que hagan propuesta pública nacional. Y hasta hoy, fíjense que estamos en el tema de la pandemia, con una situación crítica en el país, y no han habido planteamientos serios de la oposición, ni se han incorporado a la lucha contra la pandemia tampoco. Y esos temas vienen para campaña, no solo de la Corte de Nueva York. Todos esos temas del funcionamiento interno del país vienen para campaña, así es que preparémonos todos para ver quién convence al pueblo, no quién atemoriza al pueblo, no quién acusa de que si no me dan esto vamos para las calles y que la revolución viene y que la revolución aquí, que el pueblo está cansado y que el pueblo va a tomar las armas, y ese tipo de discursos de aquel de Mel, ¿verdad? Que prepararan su AK-47, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, eso ya no pega. Hay que convencer al pueblo con argumentos, busquen buenos candidatos, ojalá que en Libre puedan cambiar de ruta con la candidatura, porque si no, van a pedir otra vez los militares a los cuarteles y ahí está frito. Pues con eso no tienen futuro. Sí, antes de pasar con Aristides Mejía, voy a leer algo que me escribe Víctor Cubas. Raúl, en Tatumbla, la señora Joselina Andino Cruz está enrolando gente que no es del municipio para que voten ahí en Tatumbla. Ponemos la denuncia ante las autoridades del Registro Nacional de las Personas. Abogado Aristides Mejía. Bueno, primero quiero contestar un poco lo que dijo Gilberto. Yo creo que Gilberto habló en términos de su interpretación ideológica. Creo que fue justo en algunas acepciones que dio cuando dijo el Partido Liberal ha sido un partido más equilibrado, que tenía una ala progresista y que ha hecho reformas. Todo el mundo sabe que el Partido Liberal ha sido un partido más centrista, con un ala centro-izquierda y con un ala centro-derecha. Y que el Partido Nacional es un partido de derecha, es el partido más ligado a ciertos sectores económicos, los más poderosos del país, y que el Partido Libre, es un partido que nace fundamentalmente de una amalgama de un grupo grande de liberales, entre los cuales se fueron liberales de derecha por el liderazgo de Mel. Eso no tenés que desconocerlo. E incluso hubo una encuesta de Kellogg que le hicieron los empresarios en 2012 o algo así, en la que el grupo de izquierda del Partido Libre era solamente, creo que llegaba a un 30%, 40% era gente de centro, y el 30% era derecha liberal, que se les fue también. O sea que hay derecha ahí. Y a mí me da risa un poco a veces el doble discurso, porque, por ejemplo, dicen, Libre es un partido el otro día que estaba el estimado diputado Madrid en la comisión, dijo, nosotros queremos la trenza de hombres-mujeres, que todos la queremos para las elecciones, y dijo, porque Libre es un partido feminista, antipatriarcal y todo, y no tienen un gran patriarca ahí que los dirige. Más patriarca que Mel es difícil conseguir en el país, ¿verdad?
y patriarca hacendado. Carlos Flores también. Y todos son patriarcas, entonces, y algunos son hasta caudillos. Entonces yo creo que eso es parte de la idiosincrasia nacional. Y lo otro es Gilberto, yo creo que la categoría oligárquica y todo es una categoría sociológica. El Partido Liberal ha sido tradicionalmente representativo de todas las clases sociales, ha hecho grandes reformas, todos lo sabemos, dio el Código de Trabajo, el Seguro Social, el mismo gobierno de Carlos Flores, que era un gobierno de centro derecha, digamos, dio el estatuto del médico, el estatuto de ¿cómo se llama?, de los maestros, hizo las leyes contra la violencia doméstica, el Código de la Infancia y la Niñez, que fue una ley que... El estatuto del médico lo dio Rosuco. Con mi propia madre en la comisión de la familia hizo el Código de la Infancia, contra lo cual se opusieron las dos iglesias, porque se le daba libertad de conciencia a los niños. Imagínense, un avance en nada conservador. Primera vez que se une la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en un solo propósito, que fue oponerse a que se le diera libertad de conciencia a los adolescentes en el Código de la Niñez, y eso fue un avance para el país. Entonces, el Partido Liberal, y hubo muchas otras reformas en el gobierno de Carlos Flores y en los otros gobiernos, el de Mel no digamos, sí, Mel viene del Partido Liberal. Entonces, yo creo que esa acepción no se ajusta. Cuando se habla de bipartidismo, se habla en realidad en todas las acepciones políticas en cuanto a un modelo de sistema político. El sistema bipartidista clásico es el de Estados Unidos, donde hay un partido demócrata y un partido republicano que se reparten todo el electorado. Aquí había un sistema bipartidista hasta hace poco, que era el Partido Liberal con el Partido Nacional, que reunían más del 95% de los votos, más del 97%. En Colombia había un sistema bipartidista, en varios países ha habido un sistema bipartidista, en Inglaterra en cierto momento, en Francia en cierto momento, en España en cierto momento. Ese bipartidismo se ha roto desde el momento en que emerge una nueva fuerza, y esa nueva fuerza ocupa posiciones en las instituciones políticas y toma parte de las decisiones. Ya no existe el bipartidismo en Honduras. Y el bipartidismo no significaba acuerdos entre los dos partidos solamente. A veces había acuerdos por la gobernabilidad, como en todos los países, como allá en España, los colegas de ustedes que se llaman Podemos acuerdan con el Partido Socialista, al cual detestan porque lo consideran más de derecha, para gobernar juntos. Eso es lógico, eso ocurre en todos los países. Entonces, aquí a veces hay acuerdos con el Partido Nacional, pero generalmente hay desacuerdos, porque siempre hemos sido competidores y opuestos, y lo mismo con Libre. Y en el Consejo Nacional Electoral está pasando exactamente lo mismo. En algunas veces, nuestra representante, Ana Paola Jola, actual presidenta, ha votado con Libre, cuando le ha parecido que es una reforma importante, pero cuando la representante de Libre, Rixi Moncada, se opuso a las elecciones primarias, nuestra representante estuvo en contra. Entonces, ese es un punto que yo creo que debe de aclararse. El otro punto es sobre las posibilidades electorales y reformas. Ahí le pasé a Raúl ahorita una encuesta de un encuestador para mí serio, quizás el más serio del país, se llama Ricardo Romero, el de Levot Harris. Y Ricardo Romero establece que la última encuesta, ya por partidos, el Partido Nacional ha bajado a 19%. Lógico, porque el Partido Nacional no solo tiene desgaste natural, sino que de 11 años de gobierno, sino que un desgaste acelerado por la inmensa corrupción y los desaciertos de gobierno. Y están en un 19%. El Partido Liberal, 16%, es decir, solo a 3% de llegar a igualar al Partido Nacional. El Partido Libre, 10%. Estamos hablando del voto duro, ¿verdad? No del voto que pueden sacar después potencialmente en las elecciones. Otros partidos, 5%. Ahí están todos los chiquitos. Y los sin partido, que son los más, que son los independientes, que son casi todos antipartido nacional, son 40%.
Esa es la realidad de Honduras. Lo que quiere decir que sumado Partido Liberal y Libre hacemos 26%, que es en realidad la fuerza política que tenía el Partido Liberal, que éramos siempre mayoritarios. Ahí está claramente, estoy hablando con estadísticas, con datos. Partido Nacional ya no tiene la cantidad de adeptos que tenía, que bajó del 32% al 19%. Y eso quiere decir que ese 19% es sostenido porque están en el poder y porque le meten mucha plata del dinero que han saqueado para mantener sus estructuras y mantener también con los empleos de gobierno el clientelismo político. Pero si hacemos una revisión de cómo anda la popularidad de Juan Orlando dentro de su propio partido, yo tengo datos que dicen que anda en un 16% dentro de su propio partido. Y tienen una crisis grande porque están divididos. Lo que pasa es que lo que sí es admirable en el Partido Nacional es el inmenso miedo que tienen todos de hablar hacia afuera. Y ese miedo que les han infundido desde chiquitos los hace ser discretos y no decir nada de los grandes problemas que tienen. Y ahorita esos grandes problemas que tienen de división son los que están enredando estas reformas electorales. Porque, como insisto, el grupo de partidarios de Oliva están de acuerdo con las reformas que se consensuaron, y el otro grupo capitaneado por Chávez Madison, que es el grupo de Juan Orlando Hernández, y que lo han denunciado también tanto Carlos Zelaya como Juan Carlos Elvir, ese grupo de 40 diputados son los que están saboteando una solución a este problema que urge resolver, que son de los artículos transitorios. Sobre estos temas que hemos abordado con don Gilberto Ríos, don Fernando Aldurá y don Aristides Mejía, hay un pronunciamiento de Patria Digna, movimiento que coordina el general Luis Maldonado Galeas, aspirante presidencial por Patria Digna. Ponémelo ahí primero. Voy a leer un poco. Dice así: Patria Digna, en atención a los escenarios de inestabilidad política, de riesgos a la degradación severa de la democracia, conscientes del perjuicio reiterado a la República ante la nación y la comunidad internacional, se pronuncia en los siguientes términos: condena la conducta irresponsable de los liderazgos de los partidos políticos por no crear la plataforma jurídica que Honduras requiere para fortalecimiento de la democracia, en particular del proceso electoral en curso. A la mayoría de diputados del Congreso Nacional por aprobar decretos con marcado interés sectario, partidario, con la finalidad de lograr cuotas de poder en los organismos electorales en detrimento del balance requerido para la democracia o por la plena representación y participación ciudadana. La actitud deliberada del Partido Nacional y sus representantes en la gestión del Estado, con la complicidad de los dirigentes de otros partidos políticos, al postergar con cálculo y alevosía la elaboración de la nueva ley electoral, así como la reforma constitucional que permita la segunda vuelta electoral, la cual se justifica por la proliferación de partidos políticos, la legitimidad de los resultados electorales, la dispersión del voto y la representatividad exigida por la votación mayoritaria. General Maldonado Galeas, lo escuchan mis invitados sobre este pronunciamiento de su movimiento. Buenos días. Buenos días, gracias, licenciado Valladares, por permitirme. Saludos a los distinguidos panelistas. Hicimos este pronunciamiento hace algunos días al ver la falta de responsabilidad de todos los partidos políticos por asumir una conducta que en realidad nos llevara a la conformación de una plataforma jurídica democrática que garantizara este proceso electoral. Y apuntamos de que más bien todos los partidos políticos de oposición han asumido posturas partidarias, sectarias, para alcanzar cuotas de poder en vez de dar espacios para una participación ciudadana más efectiva. Por ejemplo, en el caso de las mesas electorales receptoras, creo que hoy van a tener otro nombre, se habló de la ciudadanización de las mesas, que era el verdadero mecanismo para introducir por lo menos un elemento de participación ciudadana y que alejara esa forma de
que los partidos políticos tienen una participación directa en el proceso y por eso es que ha venido todo este tipo de acciones en la cual todos quieren sacar ventaja, poniendo en desventaja a la democracia. Esta actitud dilatoria de parte del Partido Nacional, basado en su mayoría en el Congreso, de haber tenido 7 años para poder impulsar una ley y teniendo el tiempo también tanto del Partido Nacional como la oposición para impulsar la segunda vuelta electoral y tenemos la irresponsabilidad de estar tomando decisiones a última hora entre todos y tampoco se tomaron las verdaderas reformas electorales como ser lo que ya apunté, la ciudadanización de las mesas, las elecciones separadas, la segunda vuelta electoral y también definir lo de la reelección presidencial, que debe de verse como un delito constitucional, no como que si sea alterna o continua. Y también expresan como una actitud política aparente de apertura de que se haga en las elecciones generales a través de un plebiscito. Todo esto son cálculos políticos, por un lado manejados inteligentemente y estratégicamente por el Partido Nacional, por otro lado partidos de maletín adheridos a esto solo por un cargo en la Junta Directiva que también los demerita más por oportunistas, y el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, con la mayoría de la oposición, no tener el carácter ni la visión democrática para compartir objetivos de este tipo y haber hecho las acciones que correspondan para que todos nosotros los hondureños tuviéramos ahorita por lo menos una confianza de que estos partidos de oposición hubieran marchado juntos con una estrategia unificada para crear esa plataforma jurídica electoral que tanto ansiamos los hondureños. Bien, gracias. Voy a las conclusiones. Comentarios sobre lo que ha dicho el general Maldonado y conclusiones, don Gilberto. Y de acuerdo con el general Maldonado, efectivamente hay un atrincheramiento del Partido Nacional. Quisiera sí contestar algunas afirmaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esto de que nosotros tenemos una representación oligárquica. Hay sectores de burguesía nacional, de personas que tienen un estatus económico histórico, familiar, importante, digamos, dentro del Partido Nacional, pero eso no lo hace la oligarquía, eso no lo hace parte de la élite económica. Los gobiernos del Partido Liberal, con excepción del presidente Zelaya, fueron gobiernos concentradores de la riqueza, fueron gobiernos que promovieron a esa élite económica que nosotros tenemos. Y por favor, Arístide, ¿cómo vamos a hablar de un sector progresista del Partido Liberal cuando en la década de los 80, por ejemplo, desde el 82 al 90, que fue la gran década de los desaparecidos en el país, quien estaba en el gobierno del Partido Liberal? Era un partido oligárquico, un partido altamente conservador. Y el Partido Nacional, bueno, su tradición de dictadura, su tradición de estar vinculado a los sectores más oscuros también de la economía. Eso es lo que nosotros caracterizamos como partido, como bipartidismo en el país. Por eso somos el segundo país más pobre de América Latina, ¿no? Porque siempre esa élite económica siempre tuvo una representación política que le ayudó a mantenerse en el poder bajo unos niveles enormes de represión. Y en eso, te insisto, no solo el Partido Nacional, que tiene a su haber muchas dictaduras y muchas muertes y mucha antidemocracia en su historia, en eso también está vinculado el Partido Liberal como institución, con la excepción del presidente Zelaya, que yo además lo defiendo. No es un patriarca, no es una persona que imponga su voluntad fuera de las normas de la democracia, es decir, tiene un enorme liderazgo, tiene un enorme arrastre, y para nosotros es la figura más importante de la oposición política en el país. Yo creo que eso es innegable, ¿verdad? Y ponerlo en cuestión o tratar de decir que nosotros tenemos divisiones con él o tenemos diferencia de opinión en algunas perspectivas, por supuesto, eso es lógico y es natural, pero no vemos en él ni al patriarca, ni al oligarca,
ni tampoco al ser autoritario que impone criterios. Eso no es cierto, esas no son las características del presidente Zelaya Rosales, y de hecho, ¿verdad? Eso es lo que le ha granjeado el enorme apoyo que tiene de la población y por supuesto de todas las fuerzas internas de nuestro partido. Es más, debo decir, ¿verdad?, que si bien dentro del Partido Libertad y Refundación hay corrientes internas y puede haber debate, no hay división. Nosotros vamos a abrazar a cualquier candidato o candidata que salgan de unas elecciones internas transparentes de nuestro partido. Estamos luchando porque así sea. Hubo problemas en el pasado, me parece que se pueden corregir. No fue en la totalidad de las elecciones, porque se arrastra justamente algunas formas del tradicionalismo político, y eso pues puede superarse, pero no quiere decir que el Partido Libre sea un partido que tiene en sus formas algo así, pues en su intención principal, ¿verdad?, la reproducción del tradicionalismo político. Eso no va a existir. En el caso de Estados Unidos, que mencionaba Aristide, bueno, si son dos partidos que representan a la plutocracia norteamericana, son dos partidos de los sectores más ricos de Estados Unidos, no son sectores populares los que están ahí representados políticamente. Y aquellos que, como Obama, accedieron a subir dentro del Partido Demócrata porque venían de una fuerza popular, fueron totalmente cooptados por las fuerzas más oscuras, en este caso de Wall Street, los sectores financieros, ¿verdad?, de Estados Unidos, que los volvieron absolutamente conservador. Obama, el presidente que más ha deportado migrantes en la historia, fue el presidente que invadió Libia, que dio golpe de Estado en Honduras, que promovió la guerra en Siria. Es decir, son presidentes ultraconservadores que representan élites, ¿verdad?, que representan los intereses de la élite, y ese es el mismo modelo que nosotros tenemos en Honduras. Si Libre llegara al poder, nosotros tendríamos que renegociar las relaciones con Estados Unidos. No así si llega el Partido Liberal, no así si llega si continúa el Partido Nacional, que son totalmente súbditos de la política exterior norteamericana, aunque eso haya significado que nosotros nos hemos empobrecido, que tengamos una economía totalmente dependiente, que estemos vendiendo nuestro territorio nacional a los intereses extranjeros, como lo hizo el Partido Nacional en estos 10 años, como está ocurriendo con las sedes, que han tenido incluso consecuencias terribles. Miren lo que pasó con los garífunas desaparecidos, que a estas alturas, ¿verdad?, no hay una explicación de qué ha pasado con ellos. Miren lo que tenemos con presos políticos, como el caso de Guapinol, de los compañeros que están presos por defender el agua, como el caso de Rommel Valdemar, que por participar en una protesta de la plataforma está preso, y los han metido además a la oposición política en cárceles de máxima seguridad. Tenemos compañeros que viven en el exilio porque tienen persecución política en el país. Ese es el gobierno del bipartidismo, ese es el gobierno del Partido Nacional y el Partido Liberal, que claramente hacen un cogobierno y que algunas veces maniquean, porque obviamente hay sectores donde hay que favorecer, digamos, o negociar, o se pueden encontrar alternativas entre ellos, pero no pueden encontrar alternativas con Libre. Libre es la oposición auténtica, la que quiere cambios verdaderos en el país, la que quiere cambios radicales. La situación del país es radicalmente pobre, pues es radicalmente miserable en nuestra Honduras, y hay que hacer cambios importantes si realmente somos nosotros una representación de un partido de oposición, que creo que lo somos, que tenemos esa fuerza del pueblo que además lo está exigiendo, y que estamos seguros que vamos a volver a ganar el proceso del 2021, pero esta vez con una diferencia, y esto hay que apuntarlo en piedra. Esta vez no solamente nos vamos a preparar para ganar en las urnas o para ganar en la mesa electoral, sino también para defender el triunfo en las calles con movilización popular pacífica, con movilización con protesta pública, ¿verdad?, que represente esos intereses, porque ya no podemos seguir prolongando esta dictadura en la que estamos sometidos. Libre está peleando por un proceso electoral transparente, Libre está peleando por la democracia del pueblo hondureño. Eso el pueblo hondureño lo sabe y puede identificar claramente quiénes son sus enemigos en la próxima contienda, y por eso es que estamos seguros de que vamos a ganar, Raúl. Muchas gracias por la invitación, y siempre es un placer compartir con don Fernando y por supuesto con el amigo Aristide en este foro. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación muy gentilmente. El abogado Mario Chinchilla me escribió por aquí. El abogado dice: bipartidismo formalmente se rompió con la inscripción del Pino y la DC, aunque mantuvieron en hecho su caudal debido a la tradición y sectarismo ancestral en Honduras. Eso de Honduras lo digo yo. Don Fernando, sus conclusiones, el futuro. El Pino ha demostrado ser verdadera oposición también en el Congreso, y sus posiciones sobre intereses nacionales, me dice el abogado Mario Chinchilla.
Don Fernando Andurán. Sí, claro, de acuerdo con Mario Chinchilla. Sí, es un partido que las credenciales las utilizó Libre y el Partido Liberal en las elecciones pasadas. Miren, el país sigue en poder de los verdaderos conservadores. El dinero de Honduras está en manos de gente que no es exclusivamente el Partido Nacional. Los principales órganos de oligarquía en Honduras, bancos, medios de comunicación, principales empresas de producción están en manos de liberales. Revisar los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, este medio de comunicación, Villa Rosenthal, liberal. Canal 5, Televicentro, Ferrari, liberales. Que La Tribuna, El Heraldo, el otro, La Tribuna, Carlos Flores, allá El Heraldo y La Prensa, Mario Canaguati, Mario, ¿cómo se llama? Perdón. Jorge. Dueño de esos medios de comunicación allá, un Canaguati. En San Pedro Sula, el COEP, ¿quién los controlan? Los liberales, hombre, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Los liberales, hombre. ¿Dónde están los cachurecos? Oligarcas. ¿Dónde están? Y todavía tienen el descaro de preguntar dónde está el dinero. Por Dios, hombre. Hay un montón de cosas que en la discusión pública de estos temas ahora van a salir a la luz pública. Los grandes revolucionarios, Melmer es un terrateniente de toda la vida, hombre. Y yo lo quiere convertir en revolucionario, Gilberto, de la noche a la mañana. Hombre, ¿cuál es el dolor de los liberales? Que se llevó Mel una buena parte de gente del Partido Liberal a Libre. Y otra cosa, Gilberto, ustedes, la gente de izquierda, que tanto protestan contra la dictadura, el conservadurismo del Partido Nacional, que es oscurantista, gracias a ese oscurantismo del Partido Nacional, ustedes hoy hablan como demócratas. Ustedes hoy hablan como partidos políticos. Es en gobiernos nacionalistas donde se dio el retorno a la patria de la gente que pensaba distinto. Le dicen dictadura al Partido Nacional, pero es el único que ha dado libertad de pensamiento y libertad de participación política aquí. Con hechos que están ahí en la historia. Es que no nos equivoquemos en esas concepciones. El otro tema ya concreto de las próximas elecciones, prepárense Libre y el Partido Liberal. Van a tener que aceptar su responsabilidad de ser los conductores de ese proceso electoral, de ser los responsables. Si hay fraude ahí es porque ustedes lo están construyendo. Si hay situaciones irregulares es porque ustedes las están construyendo. El Partido Nacional no tiene ningún nivel definitivo de decisión en el desarrollo de las próximas elecciones y en el montaje de la transparencia. Al contrario, podemos ser víctimas nosotros de ese control que ustedes tienen ahora. Así como en Catacamas, por ejemplo, donde los enroladores, que mayoritariamente son del Partido Liberal y de Libre, otro tema, inmensamente mayoría, las comisiones de enrolamiento que andan, gente de Libre y del Partido Liberal, en Catacamas, fueron a guardar, después de una jornada de trabajo, fueron a guardar sus cosas a la casa de Ramiro Lobo, hombre, candidato a alcalde en Libre, ahí en Olancho. Esos son los temas que hay que ver. Están tirando piedras, están golpeando, están atacando, pero por bajo están haciendo todo lo contrario. Ya es tiempo entonces de que pongamos las cosas en su justa dimensión. En el Congreso Nacional discutamos a la luz del pueblo los contenidos de las disposiciones transitorias y de la ley electoral. ¿Cuál es el problema? Que en privado Carlos Zelaya dice que es que le cambiaron la redacción a las disposiciones transitorias. ¿Por qué no va a la sesión en público? ¿Por qué no va a la sesión en público y dice cómo es que lo cambiaron? Y dice que es lo malo que tiene. ¿Por qué quiere arreglarse por bajo y en lo oscuro? Si el Congreso convoca una sesión pública para discutir disposiciones transitorias, hagámoslo todos y que cada quien dé sus argumentos ahí. Y si se necesitan 2/3 partes para aprobar eso y no hay acuerdo, pues entonces ahí vamos a ver quién es el verdadero culpable de que no se aprueben esas cosas y cuál es el contenido de cada reforma. Ese es el tema.
que debe haber publicidad, el pueblo debe saber qué es lo que están haciendo los políticos, pero no como en temas como la segunda vuelta, por ejemplo, cuando Libre en lo privado no quería segunda vuelta, pero en lo público era gran abanderado de la segunda vuelta. Yo creo que hay que abandonar ese doble discurso. Hay que ser transparente porque no hay tiempo para más. Que vengan las elecciones primarias, yo les deseo suerte a cada uno de ustedes en sus partidos, ¿verdad? Y ojalá que se fortalezca la democracia interna porque eso es bueno para nosotros. Pero la historia de las elecciones primarias e internas de Libre y el Partido Liberal son historias de fraude, son historias de anarquía, son historias de confrontación y de enemistades incluso. Las últimas elecciones de Libre fueron una cosa que si la vuelven a repetir, ya no va a haber una rara que lo vuelva a salvar, porque la rara ya no se va a ir por Libre en la próxima elección. Así es que suerte a todos, nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer para defender la democracia y para fortalecer al Partido Nacional, que con todo, con todas las cosas que nos toca cargar por el ejercicio del gobierno, porque es cierto, hay un desgaste natural en el ejercicio del poder, esa es parte de la teoría y la política y no nos la podemos quitar de encima, pero estratégicamente estamos tomando medidas y tengan la seguridad de que vamos a tener un candidato carismático, querido por el pueblo, que va a ir más allá de los deseos del voto duro de los partidos políticos, y ese 37% que decía Aristides, que está de gente indecisa, tengan la seguridad de que no va a haber para otro lado más que para el candidato del Partido Nacional. Saludos, buenos días, bendiciones a todos, que Dios les proteja en sus casas y los mantenga libre de contaminación del coronavirus. Los aprecio mucho, compañeros, bendiciones. Gracias, Fernando. De verdad que este Fernando revuelve a la gente aquí en las redes. Bien, cierro con el abogado Aristides Mejía. Gracias, Aristides. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que Fernando está en la difícil situación de defender lo indefendible, ¿verdad? En primer lugar, defendámonos de la contaminación del Partido Nacional, porque él habló que donde está el dinero en los grupos de poder, todo el mundo se hace la pregunta, ¿dónde está el dinero público? ¿Dónde está el dinero público de los impuestos, de lo que hemos pagado, de todos los recursos que se tenían que utilizar con los hospitales esos móviles y no está ni un hospital montado? Ese es el dinero que la gente está reclamando. El dinero de los grupos económicos es un dinero de los negocios, es un dinero diferente. Es un dinero que ellos, normalmente lícito, que ellos ganan con sus operaciones mercantiles. Y de los grupos económicos están repartidos. Una parte, yo diría menor de la parte económica, es liberal y otra parte de los empresarios son nacionalistas. Pero la gran diferencia no radica en eso. La gran diferencia radica en las políticas de los partidos. El Partido Nacional siempre ha sido un partido muy conservador, de derecha, que hace normativas, leyes y disposiciones a favor solamente del sector pudiente y fortalece ese sector porque la teoría de ellos, y es la teoría de todos los conservadores a nivel mundial, es que siempre hay que apoyar al más fuerte porque ese es el que puede lograr cosas y hacer producir para que después mágicamente hay una lluvia de recursos hacia abajo y llegue como forma de salarios hacia los pobres. La teoría liberal es al contrario, es que nosotros somos un partido policlasista y que cuando llegamos al gobierno, normalmente, y digo normalmente porque somos un partido de más de 100 años, donde por supuesto hubo gobiernos buenos y gobiernos no tan buenos, como es normal, no voy a mentir, pero la mayoría han sido buenos, como el de Mejía Colindres, el de Villeda Morales, el gobierno de ¿cómo se llama?, de Azcona, el gobierno de Carlos Flores, el gobierno de Mel. En la parte cuando se mantuvo liberal fue extraordinario, cuando ya se fue a la izquierda creó el desastre. Entonces, después creo que es muy importante resaltar que nuestro partido es un partido que ejerce el equilibrio, da medidas hacia un lado y hacia el otro lado. Y eso es lo que debe hacer un buen gobernante, darle a la clase obrera sus conquistas y ayudar a los salarios. La ley de salario mínimo es una de nuestras conquistas, la ley de reforma agraria fue otra en su momento cuando funcionó,
Y todas las conquistas de este país las ha hecho el Partido Liberal para las clases mayoritarias. Y también ha mantenido el sistema de mercado con responsabilidad para que haya una economía de mercado. Pero lo que buscamos es una economía social del mercado. Y nosotros no tenemos nada que decir sobre las propuestas de Libre, más que son propuestas que todos sabemos que están destinadas al fracaso, porque ellos siguen sosteniendo el socialismo. El socialismo ha sido un fracaso, cayó el muro de Berlín en 1990 y se vino abajo todo un sistema que económicamente no funcionaba y que no funcionaba desde el punto de vista de las libertades. Y si no, miremos los ejemplos que subsisten. El de Cuba, un desastre democrático, económico. El de Venezuela, un desastre económico y democrático. El de Corea del Norte es terrible, ¿verdad? Es una dictadura horrible. Y en cuanto a que el partidismo, seguimos siendo el Partido Nacional y el Partido Liberal, yo le digo a Gilberto de nuevo, en la politología, los sistemas bipartidistas son aquellos sistemas donde hay dos partidos que se alternan en el poder, aunque puedan ser de ideología diferente. Puse el caso de Estados Unidos, pero en Europa hubo siempre varios partidos de derecha que se alternaban con partidos socialdemócratas, o sea, de izquierda moderada democrática, no de esa izquierda del siglo XXI que es antidemocrática. Sí, eran partidos que se alternaban en el poder. Pero eso ya no existe en Honduras como sistema, porque ya se rompió, porque no hay tres partidos fuertes, ya lo vimos en las encuestas. Y en cuanto a que nosotros, digamos, como dice él, explica él, tenemos un contubernio con el Partido Nacional, no tenemos contubernio con el Partido Nacional. Es él también que negocia con el Partido Nacional, yo soy testigo porque yo estuve ahí y fue una de las cosas que me disgustó. Porque en 2016 él llamó a desmovilizar para negociar la resistencia de las calles, que nunca se volvió a movilizar, para negociar con el Partido Nacional que si Juan Orlando iba a la reelección, él también iba a la reelección, y pidió una consulta interna para eso. Entonces hay negociaciones también entre Mel Zelaya y el Partido Nacional. Y no digo que sean malas, lo malo es desconocerlas. Todos los grupos políticos, todos los grupos de poder en una democracia, porque no estamos en un sistema salvaje que debemos agarrar a tiros para el poder, deben de negociar. Y en lo que sí coincido con Gilberto es que Honduras está hecho un desastre y que tenemos que salvar, porque aquí la democracia se ha deteriorado en los últimos 10 años y más, quizás venía desde un poco antes, y tenemos un deterioro en derechos humanos, tenemos un deterioro en las desigualdades, cada día el sistema se vuelve más desigual porque aumenta la pobreza, tenemos un aumento de la corrupción, tenemos un problema en el Estado de Derecho porque este gobierno concentró los 3 poderes a punta de corrupción y a punta de miedo, tenemos chantaje al sector empresarial con el tema de los impuestos, tenemos chantaje a las contribuciones. Un minuto, abogado, nos vamos. Esa es la realidad del mundo. Bien, gracias al abogado Aristide Mejía Carranza, a don Gilberto Ríos y a don Fernando Anduray. Rápidamente nuestro resumen noticioso de esta mañana. Giovanni Villalobos nos amplía sobre el decomiso de una narcoavioneta, otra narcoavioneta, esta vez en Brus Laguna. Giovanni. Gracias, licenciado Raúl Valladares. De inmediato, José Coello, portavoz de las Fuerzas Armadas, da a conocer sobre lo último de este decomiso y de el aseguramiento de esta supuesta narcoavioneta. El desarrollo que están en el momento, se está haciendo la coordinación también con el Ministerio Público para movilizar un helicóptero a la zona y cuantificar cuánto es la droga que puede haberse asegurado en este momento, que fueron 2 fardos preliminares a bordo de la aeronave que ha sido asegurada y 2 fardos más a inmediaciones que prácticamente fueron asegurados al momento que se realizaban operaciones de seguimiento de los miembros de la estructura que en algún momento estaban descargando la droga en este sector. Son, como lo mencioné, un cargador para fusil AK-47 con su respectiva munición, una mochila con algunas prendas personales y 2 embarcaciones de pequeño calado pipante que estaban
hay mediaciones del río Patuca, que esto queda en el sector de Aguas, siempre en el departamento de Gracias a Dios, para verificar si en algún momento estarían involucradas en lo que era el traslado de drogas hacia otros sectores. Hasta el momento no se ha cuantificado. Son 4 fardos, 2 a bordo y 2 que fueron asegurados posteriormente a través de las operaciones en tierra. Estaríamos hablando que cada fardo puede tener de 40 a 50 kilos, pero esto tiene que ser cuantificado a través de las operaciones y el brazo legal que realiza el Ministerio Público a través de las inspecciones que se hagan en la zona. De igual manera se tiene que verificar la aeronave, la procedencia, el número de matrícula. En su mayoría estas aeronaves utilizan lo que son series ficticias y es parte de las investigaciones que tiene que desarrollar la parte legal que estaría participando en esta operación como parte de Fusina a través de las operaciones que ha ejecutado Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Independencia. ¿No hay detenidos? Hasta el momento no hay detenidos, es lo que estamos ejecutando operaciones en desarrollo. Como dato estadístico tenemos que en el presente año son 2.730 kilos de cocaína decomisados, sin sumar los que pues, vienen en esta aeronave, y un gran total de 22.792 kilos desde el año 2014 hasta la fecha como parte de los logros operacionales de Fuerzas Armadas a nivel nacional. Gracias al teniente José Coello, quien nos da a conocer sobre esta incautación de esta supuesta narcoavioneta que tenía 2 fardos y posteriormente se desarrolló una serie de diligencias y también se dio con el paradero de 2 fardos más en unas embarcaciones de la comunidad denominadas pipantes y también otros insumos que aparentemente pues cargaban las personas que trasladaban esta droga. Con este informe retorno con ustedes y sus gentiles televidentes de la entrevista al licenciado Raúl Valladares. Buen día. Buen día. Siguen cayendo las narcoavionetas en Honduras. Ahora Franklin Rodríguez, oigan bien, nos reporta otra masacre. Esta vez en la Tambla, Lempira, 5 muertos de una misma familia. Franklin. Muy buenos días en el estudio. Saludos, licenciado Raúl. Esta lamentable noticia que se ha dado en el departamento de Lempira, específicamente en Tambla, 5 muertos. Se presume todos miembros de una familia. Ya en estos instantes se ha dado el informe preliminar y le voy a dar más detalles de los que han sido esta mañana a las 3 de la madrugada asesinados. Los nombres corresponden a Laurentina Mejía, de 55 años de edad, ama de casa, originaria siempre de Tomalá y residente en la aldea del Portillo, Tambla, Lempira. José Nectalí Sánchez, de 58 años, originario residente en la aldea del Portillo, Tambla. También José Otoniel Gómez Mejía, de 22 años, agricultor, originario residente en la aldea del Portillo, Tambla, Lempira. Michael Adiel Sánchez Mejía, de 28 años, originario residente en la aldea del Portillo, Tambla, Lempira. Vivian Hidalmi Sánchez Mejía, de 25 años, ama de casa, originaria también, bueno, todos originarios en la aldea del Portillo, Tambla, Lempira, es donde se dio esta masacre. El móvil se supone hasta el momento, según la información que nos proporciona la policía, es venganza. Se supone que el ahora occiso Michael Adiel Sánchez Mejía participó en la muerte de una persona en Tambla hace 6 meses y era el objetivo del hecho. Las observaciones, lo que dicen los vecinos en estos momentos es que a eso de las 3 de la mañana de este día se escucharon varias detonaciones, pero pensaron que eran cohetes, ya que la noche anterior hubo un evento de fuegos artificiales en la iglesia. Esa es la información que tenemos en este momento. Vamos a estar dando más detalles en los siguientes noticieros sobre esta lamentable noticia, esta nueva masacre en Tambla, Lempira. Volvemos al estudio con ustedes. Muchas gracias a Franklin Rodríguez. 5 muertos en la Tambla, en Lempira. Ampliamos en el norte. Herlin Díaz, sobre esta masacre. Herlin. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. A esta hora de la mañana me acompaña el portavoz de la Policía Nacional para la zona noroccidental, el subcomisionado Adolfo Ordóñez, para que nos hable en relación qué elementos manejan ustedes en relación a la muerte de estas 5 personas en la aldea del Portillo de Tambla, Lempira. Buenos días. Erlin, televidentes de Canal 11, Dios les bendiga, muy buenos días. Así es, tenemos esta lamentable noticia que ha sucedido el día de hoy en las horas tempranas de la madrugada, en donde pues se han perdido la vida 5 personas, un homicidio múltiple en el sector del municipio de Tambla, Lempira, y la situación está de que
personas llegaron aproximadamente a las 3 de la mañana a esa vivienda a buscar posiblemente a uno de los hijos de la pareja. Todos eran de una misma familia. Esta persona, uno de los hijos, supuestamente a meses anteriores había participado en un hecho criminal y que le achacaban pues de que él tenía algo que ver con esa muerte de una persona en ese mismo sector. Posiblemente una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional es de venganza, el móvil de este hecho, y pues la Policía Nacional con lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Inteligencia Policial, está haciendo el trabajo que corresponde para verificar esta información y también pues para dar con las personas que han participado en este hecho criminal. ¿Hasta ahora no hay ningún capturado? Hasta el momento se está saturando pues lo que es todo el municipio de Tambla y también lo que es municipios aledaños. Está pendiente pues de la información que nos puedan hacer llegar las autoridades de este departamento del Empire y lo haremos saber a ustedes los medios de comunicación. Muchísimas gracias al portavoz de la Policía Nacional, al subcomisionado Adolfo Ordóñez, hablándonos en relación a este hecho violento ocurrido en Lempira. Pero aquí en San Pedro Sula, también en horas tempranas de la mañana se registró un crimen en la colonia Nueva Inversión. Imparable la violencia en la zona norte del país. Licenciado, vuelvo con usted. Bien, sí, lamentable, 5 muertos allá en Lempira. Estaremos ampliando a lo largo de los noticieros. Nos vamos. Gracias a todos. Kimberly Sierra contándonos que hay protestas en Tegucigalpa esta mañana del viernes 25 de septiembre. Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a los televidentes de la entrevista. Efectivamente, hace algunos minutos miembros de diversos sindicatos se han apostado para manifestarse en las afueras de la Secretaría de Trabajo exigiendo el cumplimiento del aumento salarial. Motivo de la protesta el día de hoy de la plataforma de lucha en defensa de la clase trabajadora es por la violentación que se hizo a la acta firmada en enero, donde nosotros firmamos una acta donde se pactó el aumento para las entidades desconcentradas y descentralizadas y al mismo tiempo un aumento para el personal por jornal, donde la Secretaría mandó a publicar un acta que no era la real. Exigimos la publicación del acta verdadera, exigimos que se respete lo pactado en el acta que se firmó en enero, donde se va a dar el aumento al personal de jornales, al personal de las entidades desconcentradas y concentradas como ser el Registro Nacional de las Personas, el INE, CONAPID. Minutos más tarde, padres de familia lanzan un SOS a las personas de buen corazón para que puedan apoyar de manera económica a todos los estudiantes de Bellas Artes. Como padres de familia, poniendo un grano de arena, haciendo una solicitud, y en este caso sería, ¿verdad?, a la empresa privada que pueda ayudarnos a poder hacer unas raciones de alimentos para estos muchachos, porque muchos de ellos tienen problemas, como le digo, y le reitero, ya se hizo, ¿verdad?, un campo de estudio, ¿verdad?, en la problemática de ellos, y también necesitamos poderlos dotar de materiales. Las clases han estado y los pocos estudiantes que han avanzado tienen problemas de materiales, no encuentran arcilla, ¿verdad?, no pueden comprar los lápices, los acrílicos, las pinturas, la porcelana fría, todos esos materiales que ellos necesitan para poder también tener un poco de mejor desempeño en su clase, ya que no es lo mismo el presencial en línea. Con estos detalles yo retorno con usted a Estudios Principales. Buenos días.